lo que yo le diga, porque nos llena de principios. Y Carito decía algo que es importante. Nuestra iglesia tiene un mensaje. Nuestra iglesia tiene el mensaje de la esposa y del camino crucificado. No es fácil, porque todos llegamos a la salvación por medio de Cristo Jesús, porque es suficiente. Pero aquí es cuando nosotros necesitamos crecer. Aquí es cuando nosotros comienza a tener este mensaje, comienza a tener sentido cuando comenzamos, como dice, a pagar el precio. No es fácil, porque si nosotros vemos aquí en esta escritura en Apocalipsis 19, del 7 al 9, vamos a ir al Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Y con esto de ustedes, yo estoy familiarizado. Si usted es parte de la iglesia del Evangelio de Cristo, esto se ha venido predicando desde que se abrió la iglesia. Y no le estoy hablando desde que nosotros llegamos a servir, sino desde que fue fundada la iglesia aquí en Ecuador. ¿Sí? Y nosotros hablamos de la esposa, hablamos de las bodas del Cordero, hablamos del camino crucificado. Y aquí es lo que dice la escritura en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Alegrémonos, seamos felices y alabémosle, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su novia ya está lista, ha recibido lino fino y resplandeciente para vestirse. El lino fino representa las acciones justas del pueblo santo. Amén. ¿Y qué es lo que nos habla aquí? Que tenemos que alegrarnos porque va a haber un día las bodas del Cordero, pero tenemos que prepararnos. Por eso dice aquí la escritura, prepárese, la novia se ha preparado. Y las bodas del Cordero, como son las bodas en el campo natural, aquí en la tierra hay invitados, hay el esposo, la esposa, la corte de honor, bueno, la corte de amor, hay los invitados, hay los convidados, bueno, hay una serie, y así mismo hay esto en Cristo Jesús, en las bodas del Cordero va a acontecer. Y aquí dice, la novia se ha preparado. ¿Y qué nos está llevando a decir? ¿Qué podemos entender cuando dice que la novia se ha preparado? Que ha habido un trabajo, que ha habido una dedicación. No es solamente llegar a los caminos del Señor por medio de la salvación, que es bastante, porque es de la obra de Cristo Jesús lo que hizo la cruz del Calvario, lo que hizo en la cruz del Calvario, es lo que nos da ese paso de muerte a vida y nos reconcilia con Dios. Pero ahí comienza nuevamente un caminar. Y cada día usted está decidiendo, y cada día nosotros vamos alcanzando nuevas estaturas. Eso nosotros hablamos de estaturas. Tenemos una estatura, el tabernáculo es una estatura del varón perfecto de Cristo Jesús, hasta alcanzar la unidad de la fe, la plenitud de Jesucristo. Y asimismo usted cree que la esposa tiene que alcanzar esa plenitud. Pero sabe que es una decisión. Es cada día lo que nosotros tenemos que ir decidiendo por el Señor. También nos habla de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Esto está en Mateo 25, del 1 al 13, que usted lo va a poder leer. Pero léalo con atención. Dice que las 10 vírgenes tenían lámparas y tenían aceite. Muchas veces nosotros estamos para criticar a las personas que muchas veces se quedan o nos quedamos en tiempos en los cuales no entendemos, pero nos desanimamos. Y tal vez puede decir adormecimiento. Pero si usted lee la escritura, dice que todas se durmieron. Pero lo que cambió y marcó la diferencia es la provisión que tenían esas personas. Era el aceite y la lámpara que estaba encendida. Y nos está hablando de la parte esa que nosotros debemos hacer. Porque el Señor nos da todo, pero ahí viene la parte que nos corresponde. Buscarle, anhelarle al Señor, honrarle, respetarle, tener el temor a Dios en definitiva. No por lo que me vaya a pasar, sino por lo que es Él. Temer a Dios nos habla de honra, nos habla de respeto, nos habla de amor, nos habla de consideración a Dios. Ahora una de las cosas que está fallando el mundo y está fallando la gente es la consideración hacia Dios. No respetan a Dios.
Y esto ha sido un detonante a través de la historia. Así como comenzó la historia, va a terminar la historia de la humanidad, porque son principios de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú estás llamado a la esposa, tú estás llamado a un lugar más alto. Y tal vez puede decir, ¿de qué me está hablando? Pero es una realidad. Porque hemos hablado de estaturas, hemos hablado de lugares donde vamos a pasar la eternidad, pero es de acuerdo a qué, al 30, al 60 o al 100%. ¿Cuánto tú has dado de tu vida al Señor? ¿Cuánto tú has rendido de tu vida al Señor? ¿Cuánto Jesús ha crecido en tu corazón? ¿Le has dejado crecer a Jesús? De eso se trata la vida cristiana. No se trata de, Señor, ¿cuánto tú me vas a arreglar la vida? O cuánto tú me vas a dar, Señor, o qué trabajo me vas a dar, o cuántas cosas me vas a dar para yo vivir bien. No, es parte de dejar crecer al Señor. Y hay principios, hay 4 principios para llegar a ser la esposa de Jesús. Y usted está familiarizado con eso. Hemos escuchado, son principios, son textos, son palabras básicas que lo hemos repetido, lo han repetido los pastores que han venido a través de estos tiempos. Pero no es solamente el poder escuchar o el poder conocer, sino el poder practicarlo. Eso es importante. Porque tú puedes venir acá a la iglesia y puedes escuchar y puedes salir motivado. Pero no se trata de ser motivado, se trata de ser cambiado, de tomar una decisión, de ser desafiado para ser mejor en Cristo Jesús, ser mejor para Él. Esta mañana tú has venido ¿con qué propósito? Tal vez por llenar, tal vez por mostrar en tu casa que tú eres fiel. Puede ser, pero ¿sabes qué? Tienes que arrebatar lo que Dios tiene para tu vida. Tienes que venir con una expectativa más grande, no con la expectativa tuya porque es limitada, sino con una expectativa de quien es fiel para terminar la obra. Y eso son los principios de Dios. Y solamente yo quiero decir, antes de ir a los principios para llegar a ser la esposa, para asistir a las bodas del Cordero hay 3 detonantes. Y no le estoy hablando solamente de la esposa, estoy hablando de los convidados, invitados, incluso del padrino de bodas, del amigo del esposo. Y nos habla y dice, ser una persona que humildemente busque y tenga hambre de la verdad. ¿Está de acuerdo en eso usted? ¿O no va a entender? Pues vamos a la escritura, vamos a Mateo 5:3. ¿Qué nos dice la escritura en Mateo 5:3? Siempre que yo diga 5, el número primero es el capítulo y luego los otros números son los versículos. Mateo 5:3, ¿qué nos dice la escritura? Y ahí usted ya puede familiarizarse, dice, son las grandes, las bienaventuranzas de Jesús. ¿No es cierto? En 5:3, ¿qué nos dice? Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. La humildad, humillarnos nosotros mismos, ir contra el orgullo, contra esa naturaleza que tenemos nosotros. Vamos en contra y nos revestimos de la naturaleza que viene en Cristo Jesús. Luego vamos al 5:6, ¿qué dice? Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Amén. Mi versión esta es una versión que es la palabra para todos. Usted debe tener otra versión, pero es la misma esencia. No es que yo estoy hablando otra cosa, pero esta palabra o esta versión le va a ayudar a afirmar la versión que usted tiene. La segunda opción para asistir a las bodas del Cordero es estar atentos a la voz de Dios. ¿Y qué vemos ahí? Estar atentos a la voz de Dios. No atentos solamente a la voz del pastor o a la voz del papá, a la voz de la autoridad, sino estar atentos a la voz de Dios, porque ese es su referencial, la voz del Espíritu Santo. Porque incluso usted puede tomar consejo de sus autoridades, de sus pastores, de las personas que están a cargo de usted. ¿Y qué pasa? Pero si usted no escucha la voz de Dios, primeramente, no puedes solamente escuchar la voz de la persona, del hombre, porque tú tienes que tomar una decisión y la búsqueda es personal.
¿Y qué nos dice la Escritura? Y la situación es que en Apocalipsis 2:11, ¿qué es lo que vemos? Vemos las iglesias al final, ¿no es cierto? Que dice el Espíritu habla a las iglesias, o el ángel habla a las iglesias. Y hay 7 iglesias, ¿qué nos hablan esas 7 iglesias? Son las dispensaciones de los tiempos. De cada una de esos, de los tiempos de la historia en la que hemos pasado. Y ahora estamos viviendo la última instancia. Estamos viviendo la última parte de la historia, que es la iglesia de la Odisea. Y vamos en Apocalipsis 2:11, ¿qué nos dice la Escritura? Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Pero una cosa clave aquí que dice y se repite es lo que dicen cada una de estas iglesias, de la carta a la iglesia de Esmirna, la carta de iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Dice siempre al final: oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces usted, cuando viene a la iglesia, tiene que abrir bien sus oídos. No solamente naturales, los espirituales. Porque lo que usted va a recibir en el Espíritu va a ir directamente a su ser espiritual. Y si usted ha venido cansado, usted ha venido desanimado, lo que dice el Espíritu va a ser vida y usted va a tener nueva fortaleza en el Señor. Y necesitamos caminar. Y este es un tiempo en el cual es apremiante y desafiante, en el cual tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Incluso el pastor tiene, si estoy alineado al Espíritu Santo, voy a hablar y tú tienes toda la capacidad de discernir si te estoy hablando de parte de Dios o estoy hablando de parte de mí o estoy hablando de parte de otra persona. Porque no puedes venir y tú no abrir tus oídos y tomar el discernimiento propio para saber de parte de quién te están hablando. Entonces es una responsabilidad tuya. ¿Y qué dicen en 3:20? Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la palabra. 3:20 nos habla y nos dice, esta usted ya lo conoce porque es una escritura de evangelización. Es una escritura en la cual usted invita a las personas a recibir a Cristo Jesús. Y dice aquí: mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Una de las cláusulas también, segunda, para ir y estar en las bodas del Cordero. Despierte. Es el tiempo de comenzar a escuchar. Estoy a la puerta y llamo. A veces estamos tan entretenidos en otras cosas que el Señor está tocando a la puerta y no escuchamos. Tenemos que hacer las cosas, pero tenemos que afinar nuestros oídos. Y la esposa tiene afinados los oídos porque dice la esposa y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Y hay una tercera cláusula para poder asistir a las bodas del Cordero: es concentrarse en discernir los dichos y falacias dichas del enemigo y ponerse en guardia contra las trampas de Satanás. Estamos en guerra. Lo que está pasando en tu casa, lo que te está pasando, no es un campo natural. No, la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en lugares celestiales, dice. Y ahí viene una estatura. Principados, gobernadores. Contra eso batallamos, pero no batallamos solos. Batallamos en Cristo Jesús con la armadura de Cristo Jesús. Pero si tú no has escuchado que tienes que ponerte la armadura, ¿cómo estás batallando? Estás vulnerable totalmente hacia el enemigo. Y eso es lo que nos llama la Escritura, que nosotros podamos vestirnos con esas armas de la luz. Aleluya. Y ponernos en guardia contra las trampas de Satanás. Cuando alguien viene y te ofende, y las personas que te ofenden, la mayor parte son los de tu familia, son las personas más queridas.
Pero si tú caes en la trampa de Satanás, de ofenderte y tomarle esa ofensa y resentirte, ya estás perdiendo la batalla. Y tenemos un campeón, como escuchábamos. Tal vez no es el léxico que vemos en la palabra, pero si vamos a Pablo, vamos a ver que dice que el atleta se prepara para ganar la competencia. Y un atleta que se prepara para ganar una competencia y gana la competencia, ¿cómo usted le llama? Campeón. ¿Quién es nuestro mejor héroe? Es Jesús. ¿Quién es nuestro campeón? Es Jesús. Entonces no se cierren. Comencemos a salir de nuestra manera de pensar. Porque no es un léxico. No. Por eso hay tantas versiones. Hay una versión, la palabra de Dios para todos. ¿Por qué? Porque la manera como manejan la palabra o la manera como manejan las traducciones, para algunos son, por ejemplo, la Reina Valera, es para gente que tal vez tiene un estudio más alto por el tipo de palabras. Pero hay otra que es mucho más asequible para las personas que no tienen tal vez ese vocabulario. Y es así. Entonces nosotros tenemos que entender esto. ¿Y sabe qué? Me dicen Marcos, vamos a Marcos 8:15. Estamos haciendo una leve introducción. Marcos 8:15. Nos dice la palabra y nos advierte la palabra. 8:15. Tengan cuidado, en su versión puede decir, protéjase. Protéjase de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Sí? Ellos se confundieron porque creyeron que estaba hablando de pan. Pero la levadura no está hablando de qué. La levadura es la que infla, del orgullo, del conocimiento, de la forma. La forma es la religiosidad. Mata el mover del espíritu. No es que mata, pero lo deja a un lado, no se van. Porque cuando tú vienes y eres religioso, porque crees que es así, Dios lo encasillas en algo. Por ejemplo, esta mañana tú tal vez vienes y dices, no, voy a escuchar la palabra y punto. Llego, escucho estas 2 horitas, paso, me voy a la casa y no pasa nada. Tú lo estás encasillando a tu manera de pensar al Señor. Pero si tú vienes y te pones y abres tu mente, abres tus oídos, abres tu corazón y sabes de que Dios es poderoso para moverse como Él desea, cree lo que vas a recibir y vas a salir cambiado. Y vas a salir sorprendido porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios asombroso. Como cantábamos esta mañana, es una canción de transición. De alabanza a adoración o de adoración a alabanza. Alabanza nos habla de canciones de guerra, de ir a la batalla, jubilosos. Usted tal vez estás tú en una batalla, que no sabes dónde estás en el valle de la pena, en el valle de la desesperanza, en el valle solitario, en el valle de la escasez. Pero eso no te da para que tú no puedas decir, que puedas levantar un cántico nuevo. Y decir, Señor, tú eres la cabeza de todas las cosas. Amén. Aleluya. Usted ha escuchado mucho eso. ¿Y sabe qué es lo que me dice en Oseas 4:6? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Aleluya. Porque no nos da la gana de ir a la palabra. Porque no tenemos el deseo de ir a la palabra. Somos tan conformistas de solamente escuchar la palabra. Vaya, hay iglesias que sí hay un mover del Espíritu Santo por la misericordia del Espíritu Santo, pero la gente se basa solamente en el mover de maravillas, prodigios y milagros. Pero no les instan a amar la palabra, no les instan a estudiar la palabra, no les instan a escudriñar la palabra. Yo de que me acuerde aquí en esta iglesia en la que hemos estado y hemos venido por más de 25 años, porque mis hijas vinieron pequeñitas acá a la iglesia. Yo he escuchado de cada uno de los pastores que nos instaron y nos enseñaron a amar la palabra. Y como decía el hermano Milton,
la otra semana, en acción de gracias, podemos recordar y damos gracias a Dios por todas esas personas que pasaron por nuestras vidas y por lo que hicieron para el Señor y nos instaron a ¿qué? Amar la palabra, a estudiar la palabra, porque ese es nuestro referencial. Tú puedes ir a un instituto, puedes ir al mejor instituto de estudio de la palabra, pero si no tienes la parte de la revelación y el anhelo que viene de parte del Espíritu Santo, no va a haber revelación, va a haber solamente conocimiento. Y con el conocimiento, dice la letra mata, más el Espíritu vivifica. El Espíritu, la profecía, el Espíritu de la profecía que es Jesús. Entonces ahí debemos entender cuando dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Vemos iglesias que van, llenan la actividad, ven las maravillas de Dios, ven los milagros. ¿Qué mayor milagro esta mañana que el Señor va a hacer en tu vida? Amén. Tal vez no te sane, tal vez no te dé la provisión en ese momento, pero Él te va a dar paz. Amén. Él te va a dar esperanza. Él te va a decir, hay una alternativa. Te di mi hijo y vamos a comenzar a valorar. Entonces las cosas comienzan a cambiar. Entonces ya pasamos de la parte natural a la parte espiritual. Y estamos en batalla. Usted todavía vive en la carne, yo vivo en la carne. Porque después de lo que se termine vamos a ir a comer o no. Claro. Qué rico, dice. Pero ahora, ¿tú qué estás haciendo? Estás comiendo la palabra. Tú cuando vas a la mesa te sientas y te duermes. Te despiertas porque vas a comer. Y esta mañana tú al recibir la palabra estás poniendo el Señor para que tú escuches y puedas comer la palabra del Señor. Aleluya. Y comer la palabra del Señor nos habla de que vamos a fortalecernos. Y ahí es donde nosotros vemos que para llegar a ser la esposa necesitamos no solamente conocer estos 4 principios, pero necesitamos vivirlos. Necesitamos, como nosotros vemos en la estatura, en el tabernáculo, necesitamos ir por los muebles y tener experiencia, necesitamos crecer, porque a eso nos llamó el Señor. Porque si tú estás 30, 50 años en una iglesia y no has crecido y sigues siendo el mismo niño, algo está fallando y créelo que no es el Señor. Somos nosotros. Viene la parte de Dios que nos ha provisto de todo. Toda dádiva y todo don perfecto nos ha dado el Señor. Y no le estoy hablando de la parte económica. Seamos espirituales. Cuando tenemos a Dios tenemos todo. Amén. Y ahí viene la balanza. Estando en escasez o en abundancia. Pero uno de los principios que nos dice la Escritura, ¿cuál es? Dios es la cabeza de todo. Amén. Y muchas veces no lo entendemos. Pero acuérdese que si nosotros vamos a Éxodo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el principio que dio el Señor en la 10ª plaga? Tú y tu casa, coge un hisopo, remójalo y pon sobre ¿qué? Sobre la puerta y sobre los postes o sobre el dintel. ¿Dintel qué quiere decir? Cabeza. Y tenemos problemas con nuestra cabeza. Porque nuestros pensamientos son escasos, son limitados y muchas veces van en contra de Dios. Porque yo creo que es así. Y no se trata de que tú creas que es así, sino como realmente Dios lo dice que es. Y necesitamos la sangre de Cristo por principio. Poner sobre nuestra cabeza. También nosotros vemos ahí, como nos enseña la palabra, qué quiere decir el Gólgota. ¿Qué quiere decir Gólgota? Dice que Jesús murió en el Gólgota. Murió, dice, el monte de la calavera. ¿Y qué vemos como calavera? Una osamenta. Y no le estoy hablando del cuerpo, le estoy hablando de lo principal, la cabeza. Nuestra cabeza tiene que ser vaciada de nuestros pensamientos del mundo y tienen que ser llenas con el conocimiento de la palabra del Señor, de las experiencias con Dios. Tiene que ser renovada nuestra mente. ¡Aleluya! Entonces el grave problema que tenemos es nuestra cabeza. Y todos de una u otra manera tenemos cerebro. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer con el cerebro?
utilizarlo. Ya no con la razón humana, sino con la razón que viene de parte de Dios, que es muchas veces lo contrario de lo que yo pienso, porque no lo entiendo. Pero ahí es donde tenemos que alinearnos y estudiamos uno de los sentidos. Estudiamos los campos del ser humano. Dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y no es porque, qué lindo, para esto es psicología y esto lo estudian otras personas. Tenemos una ventaja, porque estamos siendo llamados. Si tú estás en esta iglesia, y si alguna vez pisaste esta iglesia, no es porque tú decidiste o es coincidencia. El Señor te llamó, Él te escogió y estás aquí. Pero tú has decidido salir o has decidido permanecer. Es como en todo. Tal vez aquí en la iglesia vamos a estar insistiendo, no, que hay crecimiento, tenemos que crecer, que ahí debe haber más oración, que debe haber más ayuno, que debe haber más palabra. No, pero yo no, yo me voy a esta iglesia. Ahí no te exigen que cojas la Biblia. No te exigen nada, solamente vas, diezmas, ofrendas, vas, escuchas, alabas y todo eso. No te obligan a danzar ni nada por el estilo. Y tranquilo, no tengo compromiso. Ayer hablaba con unas personas, unos clientes que fue, y el Señor me daba una palabra. Y me decía, eran chicos jóvenes. Y les comencé a hablar del matrimonio y del compromiso. Y les dije, los chicos de ahora no quieren compromiso. Y si no quieren compromiso en lo natural, peor en lo espiritual. Si yo no respeto a mis autoridades, que las veo, ¿cómo no voy a respetar a mi autoridad que no la veo? ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Entonces, le comencé a decir y hablar, y ellos me dijeron, muchas gracias por lo que usted nos dice. Le dije, sí, porque es un mandato del Señor. Y ¿sabes qué? Tú puedes hacer delante de ti y estar bien. Tu compromiso es con tu chica y tú estar bien. Puedes tener, incluso casarte en lo civil, porque es la parte con el mundo. Pero si no te casas en la parte con el Señor, delante del Señor, está incompleto, porque ese es lo que es el broche de oro, para que se derrame la bendición. Y muchas veces nosotros le tenemos bendición a una casa, a un carro, a esto, no. Qué mayor paz, qué mayor poder ser una persona que pueda guardar el compromiso con su esposa, el no cometer adulterio. Una de las grandes cosas de las personas que se vuelven locos es porque llevan una doble vida. ¡Qué terrible! Ser uno acá y ser otro allá. Y estar mintiendo aquí y estar mintiendo acá y estar pensando en cómo miente porque si no le descubren. Pero ¿sabes cuál es el principio para ser un adúltero en lo natural? Ser un adúltero en lo espiritual. Cuando tú te alejas de Dios, cuando tú a Dios le dices, sí, eres Dios, eres creador, eres bueno, eres bondadoso. Pero ¿sabes qué? Yo no te necesito. Yo hago mi parte. Nos estamos alejando y cometemos adulterio espiritual porque cambiamos a nuestro Dios por nuestras capacidades, por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, por lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y lo hemos dejado a Dios y comenzamos. Entonces luego es más fácil caer. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ver nuevamente el grave problema, nuestra cabeza, nuestra manera de pensar, cómo pensamos, cómo piensa el mundo. No, yo me alineo a ti. Y no se trata de alinearse al mundo, se trata de alinearse al Señor, pero tiene que ser renovado. ¿Y cómo se cambia? Si nosotros vemos que los reyes, lo primero que iban en contra de la cultura de las personas, de sus enemigos. Así fue como cuando fueron los hijos de Dios, los del pueblo de Israel, fueron a Babilonia. ¿Qué hacían los reyes, los contrarios? Sepárenles, cambien en la cultura, cambien en su educación, sus principios, para que ellos se vengan a nosotros. Y ahí es cuando nosotros vemos a hombres de Dios
que realmente se levantaron y pese a toda situación fueron valientes en creer a su Dios. Pero ellos glorificaron a Dios. Y eso es lo que nos está pasando. Y ahora si tú quieres ir a la esposa, tienes que tener de ley 4 principios. Y los 4 principios, ¿cuáles son? Vamos a ver. Todos los que caminamos en el camino crucificado y queremos llegar a la esposa, tenemos que aprender y vivir esta palabra, estos principios, 4 principios para recorrer y crecer, no solamente saber. El primero es, Dios es la cabeza de todas las cosas, lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te produce dolor o satisfacción, cuando hay salud o hay enfermedad, cuando hay trabajo o no hay trabajo. Él sigue siendo soberano y sigue siendo la cabeza. Él sigue siendo el amo, Él sigue siendo el esposo. Pero es necesario. Y ese es el primer principio. ¿Y cómo dice? ¿Dónde saca eso? Vamos a Efesios 1:22. Yo no sé si usted lo puede anotar. Porque si usted lo va a tener solamente en su cabeza, créalo que se va a olvidar. Porque nuevamente le digo, su problema es su cabeza. Mi problema es mi cabeza. Me olvido las cosas y no puedo olvidar las cosas importantes. Y cuando cojo y leo y escribo y pongo Efesios 1:22, lo que me dice la Escritura, Él es la cabeza de todas las cosas. ¿Y qué quiere decir? Él es el principio, Él es la causa, Él es lo que Él permitió. Efesios 1:22. Dios puso bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia. Entonces, si lo puso Dios a Jesús para todo y para el bien de la iglesia, ¿qué decimos? Que Dios es la cabeza de todas las cosas, es la cabeza, es lo que Él ha permitido que todo lo que me pase, por más mal que parezca, e incluso en mis malas decisiones, Él ha permitido que yo tome malas decisiones para luego el Señor glorificarse. Pero tienes que ser agradecido, tienes que ser una persona que tengas esos preceptos y esos principios y sepas que Él es la cabeza, que Él es la autoridad, que Él es soberano sobre toda situación. No eres para estarle indagando ni estarle cuestionando. Él es la cabeza. Y cuando tú levantas el nombre y cuando tú dices por más cosas que a nosotros nos ha pasado muchas situaciones, a usted también, pero nosotros siempre hemos reconocido que Él es la cabeza. Él sabe lo que está pasando. Yo no sé, no creo merecerme, pero no se trata de lo que yo me merezca o no, sino lo que el Señor tiene para mí, lo que Él está haciendo, aleluya. Entonces ese es el primer principio. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que Dios puso bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia. Jesús es mi cabeza, Jesús es mi autoridad, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, aleluya. Entonces, no, muchas veces no, yo no creo esto, yo no pienso que es así. Jesús es la cabeza y punto. Amén. Eso me dice la palabra, porque Dios puso todo bajo sus pies. Toda autoridad está bajo sus pies. Amén. El segundo, que es el encanta, y es lindísimo como suena. Todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Amén. Todo nuevamente. Todo está bajo los pies de Jesús. Y todo lo que te pase y todo lo que me acontezca es para mi bien. Amén. Incluso pérdidas, incluso muertes, incluso injusticias, incluso habladurías. Gracias, Señor, porque tú eres la cabeza y vas a permitir mejores cosas, porque si esto no permitías, no pasaba lo que tenía que pasar. Amén. Aleluya. Amén. Y Señor, y es para mi bien. Entonces está trabajando en tu orgullo, está trabajando en tu ser. Y no está trabajando porque tú te mereces, porque no nos merecemos. Y una de las cosas que usted va a ver a la esposa es en Cantares, en 1:5, ¿y qué le dice? El sol me miró y por eso soy morena. ¿Se imagina? ¡Qué hermoso!
Jesús viene a nuestro encuentro y viene con ese como el sol y nos quema y nos hace diferentes. Oh, doncellas de Israel, por eso soy morena y por eso tú me desprecias. ¿Sí? Tal vez nosotros cuando nos separamos, cuando no participamos de lo mismo que participa el mundo, somos despreciados. Y ya no somos tan agradables al color de ellos, ya somos tal vez más oscuros. Porque ya no nos metemos con ellos, porque ya no participamos en las obras de la oscuridad, porque nos estamos definiendo, y eso tiene que ser la esposa. Pero es hermoso lo que dice aquí la Escritura, Romanos 8:21. Si Dios tiene el control, todo obra para bien, todas las cosas, o sea, todo. Amén. Todo. Jehová es mi pastor y nada y todo. Todo tengo, nada me falta. ¿Por qué? Porque Jehová es mi cabeza. Jehová es mi autoridad, Jehová es mi pastor, el que me cuida, aleluya. Entonces yo no sé si tú estás practicando esto. Toca practicar, no solamente saber, toca repetir cuando vengan las situaciones difíciles, cuando todo el mundo te deseche, cuando no te estén saliendo las cosas, te sientas solitario, puedas escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero no le escuches a Leviatán ni le escuches a Satanás, que viene y te engaña y te dice, ay, pobrecito, todo el mundo te desprecia, todo el mundo está solito y ahora te han dejado solo, mira cómo son. ¿A quién estás escuchando? Abre bien los oídos, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cuál es lo que pasa? La tercera, es mi actitud, tiene que ser, ¿de qué? De gratitud, dar gracias y nuevamente en todo. No gracias porque me das un pan. Si no me das un pan, gracias también te doy. Gracias, Señor, porque tú me pusiste no en esta iglesia que yo quería, sino me pusiste en esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me quedé sin trabajo en una pandemia. Me va a decir qué loco es, ¿cómo va a estar diciendo gracias? Porque gracias te da la paz y te dice tienes contentamiento. Y el contentamiento no viene de la parte natural o lo que te está pasando, sino de la parte de Dios, que es del gozo de Dios. Es mi fortaleza. Entonces las cosas comienzan a tomar sentido. Para si nosotros queremos llegar y ocupar un lugar y ser la esposa, no es solamente que tú escuches a la esposa y qué lindo el mensaje, sí, el camino crucificado y toda la cuestión, las bodas del Cordero, el arrebatamiento. Sí, pero hay que llenar. Como cuando tú llenas y vas a un trabajo y te dice tienes que tener cláusulas y tienes que hacer esto. Primerito, recibir a Cristo Jesús. Pero luego comienza una obra. Él comenzó una obra y va a ser fiel para terminarla, seguro que sí. Pero dice aquí la Escritura, mi actitud tiene que ser de dar gracias en todo. En Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice la Escritura, den gracias a Dios siempre porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. En su versión que dice, esa es la voluntad de Dios, que des gracias en todo, porque es la voluntad de Cristo Jesús. Amén. En todo. ¿Y qué es todo? La balanza. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que te causa placer y lo que te causa dolor. Lo que entiendes y lo que no entiendes. Principios. Llaves para entender y poder crecer en la estatura del Señor. Yo puedo decirle, Señor, ¿qué pasó? No tengo alabanza, no tengo alabanza. Pero es el tiempo vino en el cual no son la música, no es los músicos, no son los alabantes, sino es tu actitud hacia mí. Punto.
Ah, no voy a la iglesia porque no hay alabanza y no hay música, no hay sueño. No, y eso lo estoy discerniendo. Muchas veces yo me puedo sentir así. Pero sabes que no se trata de eso. Se trata de los principios. El primer principio, tú eres la cabeza. Pese a que he sido Dios dio una cabeza dura, tú me has permitido esto, pero me estás enseñando. ¿Por qué, Señor? El segundo principio, porque todo obra para bien conforme a los que son llamados a su propósito. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Porque yo te amo, Señor. Aunque soy un pecador, soy un cabeza dura y soy esto, pero Señor, tú me estás ayudando para mi bien. El tercero, mi actitud. Los tres van relacionados. Aprenda, escriba, practique. Dé gracias en todo. Aquí en mi versión dice, dar gracias en todo siempre. Y vamos a ir a Efesios 5:20. Tal vez en su versión dice dar gracias en todo, pero no dice siempre. En la mía dice siempre. Pero aquí en Efesios 5:20 en Efesios 5, capítulo 5, versículo 20, me dice, siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí ya es un mandato. Así me estoy yendo mal, así me estoy yendo a pique. Gracias en todo. ¿Cómo voy a dar gracias? Gracias incluso cuando cometes errores. Gracias incluso cuando has tomado una mala decisión. Porque el mundo se trata de tomar decisiones, no solamente buenas, sino las malas te ayudan a rectificar. Y más en el Señor, porque el Señor tiene propósitos. Nosotros como padres, ay no, mijito, que no se dé contra el piso, le cuidamos, ay esto, que no. El Señor dice, hey, es el tiempo de ellos. Tú no puedes interferir en lo que yo estoy permitiendo. Y cuando tú quieres interferir, muy bien, te vas a ver conmigo. Porque estás siendo piedra de tropiezo para tus hijos y estás poniendo una piedra de tropiezo en la relación con el Señor. Cuando quieres evitarle los problemas a tus hijos. Cuando el hijo no escucha, le encierras. Dice, muy bien, es tiempo de darte contra el piso. Tienes permiso. No mío, tienes el permiso de Dios. Porque sé que Él es la cabeza. Todo lo que te va a pasar es para tu bien. Pero eso sí, después de eso vas a tener que dar gracias así no te guste. Porque es un mandato. Siempre dar gracias en el Señor, a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un mandato. Amén. Siempre den gracias. Amén. No, si tú quieres, si sientes bien para dar gracias. No, siempre den gracias en todo. ¿Y todo qué es? Todo. Lo bueno, lo no muy bueno, lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que es y lo que no es. Eso es todo, hermanos. Y vamos a ir a la cuarta, que es un tiempo difícil. Y ahí tenemos problemas. ¿Sí sabe por qué? Porque las tres van relacionadas. Pero esta cuarta es un principio de Jesús, de mi héroe, de mi campeón, de mi guía, de mi referencial. ¿No es cierto? Humíllate a ti mismo y sé humilde. No dice que las circunstancias te humillen, o que venga la persona y te humille, o que hablen algo de ti y te humillen, así sea verdad o no sea verdad, y te humillen. No, el Señor dice, humíllate. ¿Sí o no? Y Él nada te va a pedir si no lo ha hecho primero. Y vamos a ir antes a Lucas 14:11. Lucas 14:11. ¿Qué dice? Porque el que se cree muy importante será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Principios de Dios.
Poner por obra este texto, humíllate a ti mismo, toma la iniciativa como Cristo, nuestro ejemplo. Voluntariamente rendirse delante del Señor a los pies de Él. Vamos a ir a Filipenses 2, del 2 al 11. Y va a decir, ¿cómo así? Mucha gente, yo humillarme, ¿por qué pues? Yo tengo amor propio. Es mejor humillarse tú mismo, tomar la decisión antes que el Señor ponga circunstancias, ponga personas para que vayas al piso. Humíllate, Filipenses 2. ¿Perdón? Bueno, perfecto. Entonces tenga amor propio. Pero el amor propio muchas veces va dado en el orgullo, en la parte natural. ¿Sí? Cuando estás en Cristo Jesús, sí es el amor propio porque sabes quién eres en Jesús. Amén. A ver, vamos a ir a Efesios, Filipenses, ¿no? 2:2. Y esto lo hemos escuchado, es uno de mis versículos, de mis pasajes más preferidos. Pero yo quiero leerlo esto desde el 2:2. Porque dice, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz, está diciendo Pablo a los filipenses, ¿no es cierto? No se confunda, yo tengo otra versión, pero es lo mismo. Compartimos del mismo espíritu, me tienen verdadero afecto y compasión, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos, que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Ya nos está llegando esto, ¿no es cierto? Porque yo busco mi bien. Mis oraciones van en petición para mí, para mi familia. Yo primero, yo segundo y yo tercero. ¿Sí? Pero ese es uno de los puntos para no llegar a la esposa, para no llegar a las bodas del Cordero. Es una decisión. Y después de mí yo tengo aquí en esta versión humillación y grandeza de Cristo. ¿Sí? Como título. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. La misma manera de pensar. El problema que tienes de tu cabeza tienes que despojarte y poner lo que piensa y lo que hizo Cristo Jesús. No solamente pensó, sino que lo hizo acción. Él fue verbo, nos habla de acción. Y Él no nos va a pedir nada de lo que no haya hecho, ¿sí? Por eso dice, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cosas, pero Él las venció. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó el honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Decisiones, humillarse. Él fue Dios, pero Él no consideró eso, no tomó ventaja de eso. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Se humilló a sí mismo. No fueron los religiosos que lo humillaron. No fueron sus apóstoles o sus seguidores que le dijeron solo. No, eso no les humilló. Él decidió humillarse. Él decidió primero decir, yo voy, yo soy. Yo voy a ser primero. Yo voy a servir, no me van a servir, yo voy a ser. Entonces te humillas. Eso es humillarse, eso es un gran poder, es una gran virtud. Nosotros tenemos en el mundo, viene la gente que tiene dinero y te humilla. Porque yo soy tal vez morenito y el otro es más blanco, me humilla. Parece tonto este ejemplo que le estoy dando, pero es real. Es lo que tiene nuestro corazón, orgullo. Y cuando usted ve a una persona acomplejada, tiene un orgullo grandísimo. ¿Y sabe por qué? Porque esa persona ha dejado que la ofensa llegue a su vida.
y no ha clamado y no ha dicho este principio, tú eres la cabeza de todo, Señor. Yo nací en este país, tú eres soberano, tú sabrás, Señor. Gracias, Señor. Y todo me ayuda para bien. Señor, pese a que soy ecuatoriano, pero me ayuda para bien. Y te doy gracias por ser ecuatoriano, Señor. Y ahora me humillo, Señor, delante de ti. ¿Por qué? Porque tengo un campeón, tengo un héroe, tengo un ejemplo. Que Él, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre. Y fue obediente hasta muerte de cruz. Si Él fue obediente para ir a la muerte de cruz, ¿quién soy yo para no pagar el precio de ser al llamado que Cristo Jesús me ha dado a la esposa? Hay muchas personas que dicen y tienen la gran posibilidad, se le baraja, ¿no? Dicen, bueno, muy bien, hay este lugar, hay los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. La esposa va a habitar en la nueva Jerusalén. Tenemos ese llamado. Pero dice, no, yo ahora no me siento yo así como para ir a la esposa. No. Suave nomás, voy a ir a los nuevos cielos. O a la nueva tierra. Pero espero que no vayas al lugar donde es el crujir de dientes. Porque ahí sí es grave. Es donde todo escuchamos, pero no podemos ver nada. La ausencia de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser esto, el humillarse a sí mismo, humillación y grandeza de Cristo. Comenzar a doblegar nuestra carne. ¿Sí? Ah, no, yo soy el padre de familia y pues todos me hacen caso a mí. Y esa es mi palabra. O la mujer. Ah, no, es el tiempo de la mujer. Ahora somos iguales. Entonces, es complicado. Y para terminar, vienen 4 principios que le voy a decir para que usted vaya a la palabra, para que usted pueda cumplir estos 4 principios para llegar a la esposa. Y son textos y son versículos que muchas veces nos gusta nombrarlos, pero tenemos que vivirlos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal? Lindo, ¿no? Hermoso suena, pero tienes que leer el contexto. Anda al 11. ¿Cuál es el Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, ¿no es cierto? Vamos a ir a Filipenses 4, del 11 al 13. Pero no tenemos que olvidar el contexto, porque muchas veces nosotros vamos a hacer, somos como las personas, no practico, no entreno, no como bien, no descanso bien y me lanzo a la maratón de 42 kilómetros. ¿Por qué? Porque digo, decreto, hablo, palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No funciona así la palabra. Tienes que tener disciplina. Tienes que pagar un precio. Tienes que honrar la palabra de Dios. Y no te dice eso, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, para hacer tus cosas también te fortalece el Señor. O solamente eres una persona que eres selectivo cuando te conviene. Ahí sí, me fortalece el Señor Jesucristo. Sí, pero sabes que hay un principio aquí. Es la fuerza de Jesús. Es la fuerza de Dios la que viene para cumplir estos 4, para llegar a la esposa. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Jesús. Y yo te voy a leer aquí en 4:13 en mi versión para que entiendas un poco mejor, para que se aclare el panorama. Dice 4:11. Dice, no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme o a vivir, a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Esto cambia totalmente lo que tú estabas pensando. El contexto, muy importante. Soy victorioso, soy fuerte y puedo hacerlo en Cristo Jesús.
No, en todo momento aprendí a adaptarme, porque Dios me da el poder para hacerlo. Amén. Porque Cristo ya venció y yo puedo hacerlo en sus fuerzas, porque no son en mis fuerzas. Entonces ahí viene el principio de la balanza nuevamente, que dice, ¿aprendido a qué? A vivir en pobreza o en abundancia. Ay, los tiempos cuando yo comencé tenía unas necesidades bárbaras, pero incluso el Señor estuvo ahí. Amén. ¡Qué tiempos más felices! Porque en medio de nuestra escasez nos cobijábamos en Dios y podíamos ver la bondad de Dios. ¡Aleluya! Amén. ¿Sí? Y así me adapté también cuando hubo abundancia, porque también el Señor me cobijaba con su presencia. Entonces, es eso, la balanza. Entonces, ¿qué dice? Pobreza y abundancia. Hablábamos, siempre vamos a estar en la montaña o en el valle, pero siempre va a estar el Señor. El valle y la montaña nos van a servir para bien, porque el Señor es la cabeza. Y tenemos que dar gracias por esa montaña. Cuando estás en lo más alto, puedes percibir todo, puedes percibir la presencia de Dios, pero cuando estás en el valle, no percibes, es más difícil respirar, es más oscuro, pero incluso ahí, Señor, yo te agradezco porque tú estás conmigo. ¿Sí? Entonces la esposa no es selectiva. La esposa en todo es agradecida. En todo tiempo, en toda etapa de la balanza en la que tú estés. Mi juventud era tremenda. Nuestra casa se llenaba. Ahora estoy viviendo tiempos que ya la casa ya no está llena. Y comenzamos. Pero ahí inmediatamente tenemos que suplir. Pablo dijo en la palabra que él aprendió a adaptarse. ¿Y quién fue esa adaptabilidad? Fue Cristo Jesús, porque Él da el poder para hacerlo. Yo me acuerdo tanto de una cosa cuando estudiaba afuera. Una de las personas me dijo, la capacidad del hombre, la inteligencia del hombre o del ser humano se mide por la capacidad de adaptación. Punto. Y nunca me olvido yo de esto. Es así. Y no es mi adaptabilidad. Ahora me dice que yo me adapto porque Cristo Jesús me fortalece y me da el poder para hacerlo. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Entonces no veas que los tiempos mejores que los tiempos de antaño fueron mejores. Dice que es ser insensato. Porque estos tiempos están y está el Señor ahí y Él va a experimentar que cuando falte las personas, Él va a estar con su presencia mismo. Y es duro, es doloroso, pero de eso tenemos que enfrentar. ¿Y qué es lo que dice? Aquí en el que era 11:13, ¿no es cierto? Ya habíamos leído y esto es lo que a mí me encanta, esta versión en la cual dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Puedo enfrentar así se levanta un ejército en contra mía. No temeré porque tú me darás el poder para enfrentarlo. Entonces comienza a experimentar. Entonces ya es la fuerza. Después, ¿qué viene de la fuerza? ¿Qué es lo que te permite para cumplir esto, para que tú vayas? Es la fe de Dios. La fe de Dios. ¿Tú sabes que Dios tiene fe o no? Sí, amén. La fe de Dios. La fe de Dios, ¿sabe cómo se llama? Fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Su amor endura para siempre. Su amor permanece para siempre porque Él es fiel. Esa es la fe de Dios. Él cree que Él es fiel para siempre y va a ser siempre fiel. ¿Y sabe por qué dice eso la Escritura? Vamos a ir a la Escritura, a Gálatas 2:20. Estamos acá en Gálatas. Mire lo que dice. ¿Y cuántas veces no escuchamos esto y nos suena duro? 2:20 nos habla la Escritura y nos dice:
Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Esa es la fe de Dios. La que da, yo vivo en este cuerpo, soy carne, todavía estoy pecando, todavía estoy batallando. Pero yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí porque vivo yo en su fe, en la que Él puede hacer todo por mí, que me puede ayudar y me da el poder y me fortalece para enfrentarlo. ¿Sí? Entonces cambian las cosas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué puedo enfrentarlo? Porque Él me amó y murió por mí. ¿Qué más? Él me demostró. Y eso la gente no sabe. Muchas veces nosotros no entendamos, Cristo vive en mí, yo en Él y todo eso. Más Cristo vive en mí, lindo suena. Pero tenemos que vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que vivirlo y practicarlo y creerlo y confiar que lo que Él hizo fue por amor. Y no porque se le ocurrió, no porque era un formato, no porque nos amó. Siempre el amor de Dios va a estar en medio. Entonces ahí cambian la situación y nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que digo? Otro principio. ¿Usted sabe los principios del nombre? Conocimiento, entendimiento, prudencia y sabiduría. Aquí mismo comenzamos, así mismo. Comenzamos por esta parte. Nosotros comenzaríamos por la izquierda, pero siempre en el hebreo vamos a comenzar por la derecha. Entonces comienza lo primero. La fuerza de Cristo, la fe en Cristo. Luego viene y dice una tercera cosa y la cuarta y realmente terminamos. La tercera es dolorosa y fuerte, porque dice, no me he propuesto a saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y muchas veces venimos no a verle a Jesucristo, sino a ver los errores de los hermanos, los errores de la congregación, los errores de mi esposa, los errores de mis hijos y no mis errores. Y el Señor nos dice tan sabiamente, hey, tú para que puedas cumplir estos principios, para llegar a ser la esposa, tu centro tiene que ser Jesús. Y este crucificado, el camino crucificado. Si tú vienes acá a darte de reportero o de entrevistador y quieres saber la vida de las otras personas, estás en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado. Porque si vienes y le cuentas a las personas tus problemas, te pusiste en las manos de ellas. Tu meta es, como decía Pablo, me he propuesto entre vosotros a no saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Es la razón de su vida. Lo que hizo Cristo Jesús en su vida. Lo que Él murió y lo que Él hizo y lo que luego Él permite a través de su muerte en su vida. Y eso por eso a veces no tiene sentido el venir a la iglesia, porque venimos a enterarnos de otras cosas y queremos saber otras cosas cuando dice la palabra como un mandato, conoce a Cristo y a este crucificado, porque es poderoso. ¿Sí? En mi versión, para que ustedes le entiendan un poquito más, está en 1 Corintios. ¿Sí ya lo tienen? Yo no le he anotado acá, veamos, principio, pero sí me acuerdo. Ya. Es 1 Corintios 2:2. En esta versión dice, pues tomé una decisión, ¿sí? Ahora que yo vine acá. No vine a pedirte, Señor, que me soluciones el problema. No vine a ver si el hermano estaba en debilidad o la hermana no avanzaba o esto o cualquier cosa. Sino dice, decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis
en su muerte en la cruz, comienza a tener sentido lo que usted viene a hacer acá a la iglesia. Hacer énfasis en lo que hizo Jesús en la cruz. Y olvidarme de todo. Olvidarme de mi queja. Olvidarme de mi situación. Olvidarme de mi incapacidad. Olvidarme de mi capacidad. Olvidarme de todo lo que hace mi orgullo. Y solamente lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por mí. Y me centro en Él. Y no voy a perder la visión, no voy a perder el centro y no voy a ser como Pedro, que por desenfocarme me hundí en el mar. Y es una verdad. Entonces tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús, no saber nada, sino solamente este y este crucificado. Y Filipenses 1:6 nos habla, y con esto terminamos, mi hermano. Filipenses 1:6. Estas 4 cosas que estamos hablando nos va a hacer que podamos cumplir los principios para llegar a la esposa. La fuerza de Jesús, la fe de Jesús. ¿Cuál era esta? A no saber nada, olvidarme de todo, pero centrarme solamente en Cristo Jesús, y lo que hizo en la cruz del Calvario por mí. Ya no por todos, por ti, personal. Porque eso te va a impulsar a tomar tú una buena decisión en el Señor. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla en el día en que Jesucristo regrese. Él es el que comenzó la buena obra y es fiel nuevamente para terminarla en mí. Lo que Él comenzó, lo terminará. Y cuando nos habla de terminar es porque ya hay algo. Yo ya tengo algo. Pero Él va a poner la cereza del pastel. Él va a poner la última cosa para que se complete mi gran rompecabezas. Amén. Porque Él es fiel para terminar. Nuevamente, la fe de Dios. Fiel. Fiel. Entonces son principios. La fidelidad de Dios es fiel. Esta dice que Él es el que comienza la buena obra y va a terminarla. Y si tú no crees eso, es por eso que te quedas a medias, porque tu fe es inconstante, porque no crees, no confías, porque muchas veces tú te enfocas en la tempestad, te enfocas en la niebla, te enfocas en el huracán, te enfocas en ese soplo que viene y te tambalea, y no te enfocas en lo que Dios ya va a hacer, porque Él es un Dios de fe. Él no te mira a ti como estás, sino te mira como Él te va a terminar. Amén. Y por eso te ama. Amén. Aleluya. Entonces eso es hermoso. ¿Y sabes qué? Y la esposa es la compañera de Cristo Jesús. Y va a ser su esposa, va a ser su idónea. Van a ser un solo ser, vamos a ser un solo ser. Pero hay que pasar, hay que crecer. Y luego vamos a ver la próxima semana el sello de la esposa. El sello de la esposa es hermoso. Y podemos ver también cómo el mundo se está viendo. El anticristo, él ya está preparando un sello. Él ya está preparando una marca. Y la palabra me enseña en cantares, en el cantar de los cantares, en el amor, en el mejor canto de amor, me enseña que puse en tu corazón un sello y puse una marca en tu brazo. Amén. ¡Qué hermoso! El Señor tiene que primeramente hacer un sello en nuestro corazón, un sello interno. Y luego va a ser un sello externo para que la gente vea el testimonio. Amén. Nosotros sin testimonio Amén. no vamos a llegar a la nueva persona. No vamos a llegar a la esposa. Entonces esto que sea un desafío, mis hermanos. Y esta mañana, ¿sabe qué es importante? Porque es un tiempo en el cual el Señor nos llama a tener un tiempo de recordatorio. Amén. Y hemos hablado de eso. Como la esposa de Cristo, a ese llamado, dice la Escritura lo que decía, no saber nada sino a Cristo crucificado, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo? Nos recuerda su derramamiento de sangre, su partimiento de su cuerpo, su pan. ¿Y sabes qué? Que es el tiempo necesario para ver cómo estamos nosotros
¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Qué cosa en nuestros ojos? ¿Qué cosa en nuestro olfato? ¿Qué cosa en nuestra boca? ¿Qué cosa en nuestras manos, en nuestros pies tienen que ser cambiadas? Del modo que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús hay en ti. Los ojos de Cristo Jesús en ti. La manera de pensar de Cristo Jesús en ti. Lo que Él hablaba con su boca, que haya ese mismo sentir, las mismas palabras en tu boca. Y este es el tiempo en el cual nosotros podemos pedirle, hacer un recordatorio, una memoria de eso maravilloso que pasó en la cruz del Calvario, por más doloroso que sea, pero nos trajo vida. Amén. Entonces es importante. Yo le invito esta mañana a que se pare y le demos gracias al Señor, primeramente que nos pongamos a cuentas, dice la palabra. Y eso es hermoso, ponerse a cuentas. Muchas veces no nos gusta ponernos a cuentas, pero tenemos un intercesor. He estado estudiando mucho también las cortes del cielo. Es hermoso, porque nosotros vamos a ver el acusador, vamos a ver el abogado y vamos a ver al juez justo. Y el acusador siempre va a estar llevando la causa legal delante del trono de Dios. Satanás va a llevar y va a decir, mira, como llevó a Job. No, él no te sirve en vano. Él te sirve porque le proteges. Y muchas veces no te salen las cosas a ti porque ha habido familia y no te has puesto a cuentas. Pero ¿sabes qué? Cuando recordamos esto, lo que hizo Cristo Jesús, es suficiente. Yo te pido en esta mañana, como dice, que primeramente nos hagamos una introspección de cómo estamos. No cómo está tu hermano de al lado, no cómo está tu familia, sino cómo estás tú. Yo esta mañana vengo, Señor, y quiero que tú veas mi corazón, Señor. ¿Qué es lo que tiene mi corazón? Y la palabra me enseña que nuestro corazón tiene malas cosas, pensamientos malos, adulterios, disensiones, celos. Pero, Señor, esta mañana te pedimos, Señor, que tu sangre preciosa venga y sea derramada. Amén, Señor. Y como dice en Mateo, Señor, cuando vino el ángel y dijo, le llamarán Jesús, porque él puso por mandato de Dios el nombre de Jesús, sí, Emanuel en Isaías, Dios con nosotros, pero dice Jesús, el que salvará a su pueblo. Y no es al inconverso,